es el objetivo de la meditación. Cuando nosotros hablamos de la meditación, estamos hablando de una de las herramientas fundamentales para alcanzar, para lograr el conocimiento de sí mismo. Este curso nos va a entregar las herramientas, las claves, la metodología, las precisiones para poder desarrollar el conocimiento de sí mismo, ¿cierto? De manera práctica. Como hemos dicho, como vamos a ver, este curso es práctico, es decir, son herramientas para realizar. El conocimiento de sí mismo no es algo de teorías, no es algo de libros, no es algo cierto que podamos intelectualizar. Y por lo tanto, nos vamos a encontrar con cosas que vamos a tener que hacer, ejecutar. No es algo pasivo, es demasiado activo, de hecho. Tenemos que ser actores principales de este curso y de la aplicación de las técnicas, de las herramientas. Bien, para aquellas personas que se están uniendo, ¿cierto? Mi nombre es Omar y tengo la oportunidad de entregar este curso en conjunto con Pía, que es mi esposa, ¿cierto? Y por lo tanto, estamos muy contentos de poder contar con la participación de ustedes, ¿vale? Cualquier duda, cualquier inquietud que surja durante la explicación, por favor, no duden en plantearla, ya sea a través ¿cierto? De los mensajes, ya sea levantando la manito, ¿cierto? Como quizás ya saben, y pueden dejar su inquietud. Ojalá déjenla hacia el final para que podamos desarrollar la explicación, se comprenda perfectamente y de esa manera luego, ¿cierto? Las preguntas quedan hasta el final y que sean en relación al tema para que podamos lograr, ¿cierto? Esa integración de la información. ¿Vale? Bien, pues, ¿qué es la meditación? ¿Cierto? ¿Qué es lo que buscamos cuando meditamos? ¿Cierto? Lo que buscamos principalmente es comprensión. Buscamos comprensión, comprender aquello que se conoce como el ego. Esto es importante. El ego, en nuestro mundo interior, ¿cierto?, tiene una realidad. Y cuando hablamos del ego, hablamos de la ira, del orgullo, de la vanidad, de la pereza, del amor propio, de la envidia, ¿cierto?, de las preocupaciones, de los pensamientos de todo tipo negativos, a veces positivos también, inclusive, que uno puede catalogar como positivos, emociones que nos abordan, etcétera, deseos. El ego tiene una dinámica en nuestro interior, tiene una forma de funcionar de la cual nosotros no somos conscientes. No sabemos cómo es que el ego se maneja en nuestro mundo interno. Entonces, cuando hablamos del ego, es súper importante comprender de qué es lo que estamos hablando. Para entender esto, tenemos esta imagen que es súper didáctica para ayudarnos a entender cómo es que nuestra psiquis está, ¿cierto?, conformada, cómo está constituida, ¿ya? Nuestra psiquis, nuestro espacio psicológico, vamos a ver que tiene una forma muy concreta. Vamos a encontrarnos con la esencia o la conciencia, que está dibujado aquí con la letra E. Nuestra conciencia hoy está libre, ¿cierto? Solamente en un 3%. Y el resto de nuestra conciencia, el 97% restante, está atrapado en el ego. Y por eso es tan importante comprender y eliminar al ego. Primero hay que descubrirlo, ¿cierto? Lo vamos a ver esto. Luego hay que comprenderlo y luego eliminar al ego. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros descubrimos al ego, lo comprendemos a través de la técnica que vamos a mirar ahora y lo eliminamos, lo que va a ocurrir es que se empieza a liberar esos porcentajes de conciencia que se empiezan a sumar al 3% de conciencia que todos tenemos, libre, pero que está dormido. Entonces, este 3% va a ir subiendo. Va a pasar a un 4, a un 5, un 10, un 15, un 20, 25, 50, 70, hasta que algún día logremos liberar el 100% de nuestra conciencia. Cuando eso ocurra, quiere decir que ya hemos eliminado el ego de nuestro interior.
Entonces, nuestra psiquis, nuestro estado psicológico, va a ser absolutamente muy distinto que el actual. Nuestro estado psicológico actual es de conciencia dormida, es infradimensional, es incapaz de conectar con las partes superiores del ser. Nuestro estado psicológico actual nos impide percibir la realidad de las cosas, la realidad de las personas. Nos impide percibir las cosas y al mundo tal como es. Nosotros hoy percibimos al mundo y a las cosas tal como nosotros somos. ¿Por qué? Porque todo lo que está por fuera es un reflejo de nuestro mundo interior. Y por lo tanto, todo lo que experimentamos habla de nuestro estado psicológico actual. Mientras no produzcamos este cambio de fondo, de manera radical, profundamente en nuestra psiquis, vamos a estar permanentemente con creencias, con subjetividades, con ideas, ¿cierto?, buenistas, con anhelos, ¿cierto?, positivos, pero con la conciencia dormida. Por eso es tan importante aprender a descubrir el ego, meditar y eliminarlo. Porque cuando nosotros experimentemos esa práctica, esa metodología, vamos a empezar también a percibir nuestra realidad de manera distinta. Producto de que la conciencia efectivamente se va a empezar a liberar en nuestro mundo interno. Entonces, lo que vamos a conocer hoy, la meditación, está, en el caso de lo que vamos a ver hoy, directamente relacionada con el proceso de la comprensión del ego para producir la liberación de la conciencia que tiene atrapada cada uno de nuestros defectos psicológicos. En unas clases, ¿cierto?, pasadas vimos, en la clase 16 particularmente, vimos la herramienta de la autoobservación. ¿Cómo vamos a ser capaces de descubrirnos en el día a día para poder ver cómo manifestamos o cómo se manifiesta el ego en nosotros? Ese proceso es súper importante para poder darnos cuenta de que realmente nosotros estamos en un estado permanentemente reaccionario, reactivo, producto del mismo ego, producto de nuestras, ¿cierto?, envidias, de nuestras lujurias, de nuestras vanidades, de nuestras, ¿cierto?, desconfianzas, de nuestros engreimientos. Es que nosotros, ¿cierto?, somos reactivos, el ego es reactivo. Entonces, cuando poco a poco aprendamos a descubrir el ego y empecemos a meditar en él, que es lo que vamos a aprender hoy, vamos a poder empezar a vivir y a experimentar esa realidad psicológica de una manera distinta, de una manera nueva. Y vamos a darnos cuenta que todo lo que creímos que era la vida, en realidad era solamente una pequeña porción, realmente es la vida. ¿Okay? Entonces, para resumir este cuadrito que es muy importante que lo tengas muy claro, tenemos un estado psicológico, ¿cierto?, en donde la conciencia está libre en un 3%, pero ese 3% está dormido. Cuando hacemos la práctica de la meditación, ese 3% de conciencia se activa. ¿Pero para qué? Para empezar a estudiar al ego que está atrapado, al 97% de conciencia, ¿cierto?, que tiene atrapado el ego. El ego tiene atrapada la conciencia. Pero para poder liberar esa conciencia, necesitamos descubrir el ego, comprenderlo y poder, ¿cierto?, eliminarlo para que se produzca la liberación de esa conciencia y empiece a aumentar ese 3%, como decía, y empecemos a tener una transformación genuina, real en nuestras vidas. Muchas veces se habla de meditación y se habla de ciertas fórmulas o sistemas que en realidad son como de
imaginativos o de forma, ¿cierto?, poco objetiva, que no nos llevan a nada, de supuesta, ¿cierto?, creencia de sentirnos bien o de mirar las cosas de una manera distinta. La única forma que la meditación tenga una transformación o produzca una transformación en nuestro interior es cuando la meditación tiene un sentido eh, que busque la comprensión de la manifestación del ego. Vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que la vida misma nos va a ofrecer todas las oportunidades, todas las circunstancias para que descubramos al ego. Nosotros no necesitamos inventarnos al ego. El ego ya está en nosotros. Lo que necesitamos es descubrirlo. Y cuando lo descubrimos, entonces nace la oportunidad de poder trabajar en la meditación. Por ejemplo, tuvimos una discusión con la pareja. Nos enfrascamos en una discusión para la cual, ¿cierto?, nosotros estamos seguros de que teníamos la razón, por la situación que haya sido, no importa. Nosotros, una vez pasada esa circunstancia, esa discusión, estaríamos seguros de que fuimos nosotros los que discutimos con nuestra pareja. Cuando uno se pone a estudiar, o dijéramos, se pone a meditar, entra en meditación para poder comprender los yoes, los egos que participaron en esa situación, en esa vivencia, en esa experiencia, va a empezar uno a darse cuenta de que en realidad estuvo participando un aspecto, ¿cierto?, de sí que uno no conoce. Por eso es la clave, ¿cierto?, para el conocimiento de sí mismo, está en la capacidad que tengamos de descubrir la realidad de lo que ocurre en cada momento de nuestra vida. Nosotros estamos seguros habitualmente de que somos nosotros, individuos conscientes, creemos que somos, ¿cierto?, los que actuamos, los que decimos, los que hablamos, los que pensamos, los que nos emocionamos, los que deseamos. Nos vamos a dar cuenta que en general esto no es así. Quien actúa en nuestro mundo interior habitualmente es el ego. Entonces, cuando estudie uno esa situación, esa escena de la discusión con la pareja, va a empezar a darse cuenta que allí participaron distintos defectos psicológicos, distintos yoes. Si la pareja me habló de una manera, ¿cierto?, me dijo que no me creía, por ejemplo, va a descubrir uno que tiene un yo que se va a sentir herido. Tiene un yo herido, ¿cierto? El yo del orgullo, por ejemplo, porque me siento una persona muy honesta. Y si alguien me dice que no me cree, que soy mentiroso, entonces ese yo en ese instante se sintió herido. Y es más, se va a sulfurar, porque claro, eso le golpea duro. Entonces ya descubre uno el yo que se hiere, al yo del orgullo, descubre el yo que se sulfura, que se pone iracundo, descubre el yo que levanta la voz, descubre el yo que se quiere justificar porque está levantando la voz, y empieza uno a desenmarañar una realidad psicológica que no conocía. Eso es lo que va a ir ocurriendo cuando entramos en meditación. Vamos a empezar a descubrir la dinámica de cómo ocurre en nuestro mundo interno la manifestación, ¿cierto?, de la manifestación del ego o de los egos o de los yoes. Eso va a hacer que se nos abra la oportunidad de poder comprender de manera objetiva cómo el ego, ¿cierto?, o los yoes están, vamos a decir, articulándose permanentemente para lograr sostener una irrealidad, una fantasía que es la misma con la cual se alimenta. Porque en ese mismo ejemplo podríamos siempre creer que tenemos la razón, podemos siempre creer que
no debimos, ¿cierto?, aceptar esas palabras que nos dijeron, que fue correcto que yo me sintiera pasado a llevar o que, ¿cierto?, me sintiera ninguneado. Siempre hemos creído que eso es real, que eso es objetivo, que eso debe ser así. Pero cuando empezamos a estudiar las escenas de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que son justamente una construcción del ego y que en ningún momento se manifestó en nosotros la conciencia. Entonces, habitualmente nosotros nos sentimos, nos creemos conscientes, personas despiertas, personas de que nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, tanto afuera como por dentro de nosotros. Pero eso no es verdad. Cuando se da cuenta uno de cómo está realmente construida nuestra realidad, es cuando entra en meditación. Entonces, hay algunos elementos fundamentales para poder empezar a desarrollar esta meditación. Recuerda, la meditación tiene como sentido, en este caso, la comprensión del ego. ¿Por qué es tan importante comprender el ego? Porque cuando yo comprendo al ego, lo puedo desarticular. Esa articulación, esa forma de manifestación, esas dinámicas en las que se mueve y se ha movido siempre desde que lo creamos, son una construcción en nuestro mundo interno, que están bastante arraigadas porque cada vez que se repiten las escenas, cada vez que se vuelven a dar los mismos hechos, cada vez que volvemos a vivir la misma circunstancia, se van reforzando esas creaciones. Es decir, el ego se va engordando, se va engrosando, se va, ¿cierto?, haciendo más fuerte. Entonces nosotros de hecho asumimos que eso somos nosotros, que esa es nuestra realidad. Y de hecho uno dice y se justifica, lo que pasa es que yo soy así, dice uno. Decimos eso simplemente porque no sabemos quiénes somos. Cuando descubramos la conciencia en nuestro interior, recién allí vamos a empezar a saber quiénes somos. Entonces, antes de eso, y para que eso ocurra, hay que desarticular, hay que lograr, ¿cierto?, comprender al ego para poder eliminarlo. Cuando uno descubre el yo, cuando uno lo comprende a través del estudio de la meditación y lo logra eliminar a través del trabajo, ¿cierto?, con la Madre Divina, con la Devi Kundalini Shakti, con, ¿cierto?, Ram Io, o, ¿cierto?, María, con la fuerza femenina de Dios en nuestro interior, cuando empieza ese proceso de eliminación, de destrucción de esas moléculas que son el ego, empieza a aflorar la conciencia. Y esa luz, esa comprensión que se va obteniendo, es la que nos va a permitir ver las cosas de una manera absolutamente distinta. Pero no solo porque las percibamos distintas, sino porque en nuestro mundo interno dejan de existir como siempre estuvieron existiendo. Porque hemos desarmado, hemos eliminado, ¿cierto?, esa constitución en la que estaba sostenida esa creación egoica. Entonces, dado ese proceso, como hace un instante decíamos, se va a empezar a producir la liberación de esa conciencia que está tapada en el ego. Esto, ¿cierto?, va a empezar a modificarse y aquí empieza este porcentaje a crecer. Este porcentaje de conciencia empieza a aumentar, produciendo el despertar de la conciencia a nivel físico, a nivel etérico, a nivel del mundo de los sueños y a nivel, ¿cierto?, del mundo superior, ¿cierto?, mental. Es decir, ocurre toda la transformación de este estado psicológico actual, que es lo que realmente se llama el despertar de la conciencia. Por eso es fundamental aprender a meditar, a aprender a desarticular, desmembrar y eliminar al ego para liberar a la conciencia y empezar de una vez a dejar de fantasear con el despertar de la conciencia y empezamos, ¿cierto? Empecemos a hacer de esto algo concreto. Bien, ¿cómo se hace la práctica? Primero, esta es una práctica que tiene
una necesidad, es que nosotros debemos entrar en un estado meditativo, entrar en un estado particular de atención. Para eso, un lugar tranquilo. Uno, cuando ¿cierto? Se pone a meditar, lo que busca es que nada lo saque de ahí, que nada lo perturbe, lo saque, ¿cierto? De esa capacidad de estar ahí, concentrado, 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 metiéndose, metiéndose en el mundo interno y descubriendo. Ojalá tuviéramos todos una habitación, una sala, un lugarcito, ¿cierto? Nuestra propia dormitorio, tal vez, habilitado, con puerta, que nadie pueda entrar, por ejemplo. O en la oficina, en el trabajo, tal vez uno tiene la posibilidad de tener una oficinita privada, ¿cierto? Se cierra. O si usted tiene un patio más o menos grande, se puede hacer en su patio. En estos tiempos que está un poquito más frío, tal vez no va a ser tan cómodo, pero puede ser una habitacioncita, ¿cierto? Un lugarcito ahí. Ojalá. Si no tiene, y tal vez la casa es más pequeña, están todos un poquito más juntos ahí, aprenda a despertarse a medianoche, ¿cierto? O antes de levantarse, haga una media horita, una horita antes, uno se programa para levantarse, para despertarse, para poder ya estar ahí y empezar a hacer sus prácticas sin ser interrumpido. Esto es para los que quieren, ¿cierto? Avanzar y transformarse, van a buscar el cómo. Luego, conjuraciones. Esto es porque en realidad los espacios que habitamos, producto de nuestra psiquis y de la psiquis de los demás, siempre se van enrareciendo un poco, se ponen un poquito pesados. Conjuraciones, Belilín y Círculo Mágico. Si no los conoces, en la clase 7 nosotros los compartimos y lo vas a aprender igual ahora que lo vamos a hacer. El Belilín, ¿cierto? Limpia el entorno, el ambiente, de todas las cargas psicológicas que puedan existir. Y el Círculo Mágico deja ese sector, ese lugar, habilitado, cerradito, ¿cierto? Para que se mantengan las condiciones. Luego, siempre, siempre, siempre uno le ruega a su divinidad. La divinidad en ti está en tu interior. La divinidad en mí está en nuestro interior. No necesitamos ir a ningún lugar especial porque ya están acá. Papá y mamá, tu padre y tu madre espirituales, tu padre divino, tu ser, ¿cierto? Tu divina madre están en tu corazón, ahí, y ahí ya con eso nos vinculamos con ellos. Les oramos, a hablarle uno a su divinidad, con toda la certeza de que te están escuchando. Luego hacemos una relajación para que el cuerpo no sea obstáculo. Vamos a mirar ahora una relajación muy sencilla cuando ya entremos en la práctica. Y luego viene la meditación reflexiva. ¿Qué significa que en esta meditación reflexiva que vamos a hacer? Reconstruir la escena. Siempre, 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 porque a veces uno se dice, oye, pero ¿cómo parto estudiando al ego? ¿Cómo empiezo esto de la eliminación del ego? Hay una técnica muy sencilla. Uno hace una reconstrucción retrospectiva del día. Es decir, se va desde este momento hacia atrás. ¿Qué es lo que hizo antes de la clase? ¿Dónde estaba revisando muy, muy sencillito. Y de repente va a encontrar una situación en donde el ego salió así, así pero duro. De repente alguien le pidió un favor, uno estaba afanado, apurado, y le dijo uno, ¿cierto? Pero espérame un ratito. Y le levantó la voz duro y uno ve cómo se produjo ahí una tensión, una molestia, un enojo de parte de esa persona, de parte de uno. Puede haber sido la pareja, puede haber sido un compañero de trabajo, puede haber sido un cliente. Y ahí se da, ¿cierto? Una tensión, una molestia, un enojo. Ahí está el ego, en esa situación, en ese momento. Pero nosotros solamente podríamos decir, me enojé, ¿cierto? Me salió la ira. Eso podría decir uno con cierta seguridad. Pero uno con eso no está comprendiendo al ego. Simplemente está identificando que algo se manifestó dentro de mí. No tengo idea cómo esa situación se gestó, cómo se dio, cómo se generó esa manifestación. Por lo tanto, desconozco realmente cómo es que ese yo, ese ego de la ira puede haber sido, ¿cierto? Está viviendo en mí y cómo es que logra manifestarse así. Otra situación, veo a mi pareja tal vez hablando con alguien muy simpático, muy simpática, muy agradable, ¿cierto? Se comunica y en mi corazón siento una incomodidad, una molestia. Y después viene o la escena de celos, ¿cierto? Viene, ¿cierto?
la pedida de explicaciones, listo. Ahí, si uno hace la retrospección de su día y encuentra esa situación, ahí tiene a otro yo que trabajar, un yo de celos. Tal vez uno puede decir, sí, tengo celos. Podría decirlo sin mucho problema. Pero, ¿de dónde vienen esos celos? ¿Con qué otros yoes está asociado esos celos? ¿De qué manera se manifiestan en mí cuando se manifiestan? ¿Por qué me hacen sentir de esta manera tan incómoda? ¿Por qué me hacen hacer cosas que me mantienen tenso? No sabemos realmente qué es lo que ocurre en nuestro interior. Entonces también podríamos tomar esa escena. Y así, uno con que revise su día, el día de hoy, va a tener 2, 3, 4, 5 situaciones o escenas en donde va a descubrir al ego manifestándose. Con eso ya tiene material. Por eso, la sabiduría es para todos los días sacarla. Todos los días debiéramos nosotros sacar la sabiduría. Darnos hoy el pan nuestro de cada día. No sé si a alguno le suena esa frase. ¿Cuál es el pan nuestro de cada día? Esto, la sabiduría. Esotéricamente, el pan es la sabiduría, la harina. Y esa sabiduría, bueno, porque la harina viene del trigo y el trigo es del sol, ¿cierto? Por eso está la sabiduría allí. Entonces, cuando dice uno, danos hoy el pan nuestro de cada día, está diciendo que las situaciones del día las debiera yo aprovechar para sacar mi sabiduría. El pan está, la sabiduría está, lo que pasa es que no la estamos sacando. Y por eso la meditación debiera ser a diario. Todos los días debiéramos meditar para descubrir en esas escenas de las cuales muchas veces huimos. Nadie quiere tener celos, nadie quiere discutir, pelear, y se pide perdón y ya, mi amor, nunca más, sí, besito, no sé qué, y el otro día ocurre lo mismo de nuevo. ¿Por qué ocurre de nuevo? Porque no estamos sacando la sabiduría de eso. Estamos volviendo a repetir escenas porque el yo, el ego, sigue vivo adentro y no lo hemos trabajado, no lo hemos descubierto, no lo hemos eliminado. Entonces, las personas muchas veces huimos de eso. Ya no quiero nunca más tener peleas con mi mujer o con mi esposo, o no quiero más este problema de celos, ¿cierto? Y hasta se deja la pareja, no, se separa, no podemos estar juntos. Y no aprovechó la pareja de sus situaciones. No descubrieron nada de eso. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacerlo. Y por otro lado, si lo sabe, no se ha metido a hacerlo. Porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. Entonces, cuando tomamos el evento, lo vamos a reconstruir en nuestro interior. Tuve una escena de celos, la voy a reconstruir en mi mundo interno. Ya hice la relajación, recuerda el paso anterior, y voy a reconstruir esa escena. Este es un desafío. Tengo que ver la escena tal como ocurrió, sin querer culpar a otros, ¿cierto? Sin querer justificarme, no, verla tal cual como ocurrió. ¿Qué palabras dije? ¿Con qué entonación? ¿Qué palabras me dijeron? ¿De qué manera venían esas palabras? Y empezar a ver qué situaciones se estaban dando en el momento. Cuando yo hago esto, ¿cierto? Lo que voy a es buscar los detallitos que se manifestaron allí de cada uno de cada uno de esos aspectos de esa situación. Por ejemplo, si yo me sentí celoso o celosa por algo, tengo que ver, ¿cierto? Esos celos se dieron cuando. Cuando creí que hablaba con alguien, cuando sentía o creía que lo hacía de mala intención o sigilosamente, sentía que me estaban ocultando algo, sentí o viví ese celo, ¿cierto? Respecto a que sentía que estaba siendo coqueta la persona o coqueto, o que estaba siendo muy cercano. Bueno, lo que sea que uno vaya descubriendo, va a ir pudiendo percibir cómo el yo tuvo una forma de pensar,
una forma de sentir, una forma de desear, formas de actuar. Y se asocia con otros yoes que le dicen mentalmente, porque viene, ¿cierto?, el pensamiento, no seas leso, no seas leso, mira lo que está haciendo. Y el pensamiento pasó, y eso quedó reverberando en uno. Viene otro estado emocional, ¿cierto? Que podría ser un estado emocional de no me corresponde, esta persona no es mi pareja, ¿cierto? ¿Por qué, cierto, vivo esto, me siento tan mal? En fin, lo que yo esté viviendo en ese momento son detallitos de distintos yoes. Lo que estamos descubriendo al reconstruir la escena es las distintas expresiones de distintos yoes o egos que se mueven en un momento determinado sin que nosotros tengamos realmente conciencia de que ocurrió así. No lo estábamos viendo, nunca lo vimos. Más sin embargo, cuando entramos en meditación, si nosotros empezamos, ¿cierto?, a mirar la escena y somos sinceros, vamos a empezar a encontrar, a descubrir ese pensamiento, esa emoción, esas palabras, esos deseos, esas acciones que afloraron en mí. Por eso se dice que uno debe juzgarse, ¿cierto?, sin escapatoria, sin justificar, despiadadamente, ¿cierto? No, si a mí esto me pasa siempre, porque en realidad siento que no me ama, siento que no está el todo conmigo, no está el 100% conmigo, por eso me molesta y me duele tanto, por ejemplo. Cuando uno descubre ese pensamiento, esa emoción que está viviendo en esa escena, en ese mismo instante, no espere más, en ese mismo instante, uno le pide a su divina madre, Kundalini, es decir, a la parte de Dios, el aspecto femenino de la parte de Dios que uno tiene dentro, uno le debe pedir de manera muy determinante, mentalmente, pero muy determinante. Madre mía, mátame ese yo, mátame ese defecto, elimina ese defecto. Esto va a ir poco a poco teniendo un efecto en cada detallito que yo vaya descubriendo. A cada detallito que yo descubra del yo, de los yoes que se manifestaron en esa escena, le voy pidiendo, le voy rogando, suplicando a la madre que elimine ese defecto. Esto lo enseñó un maestro que usted conoce, Yeshua Van Pendirá, o el maestro Jesús. Él nos enseñó a hacer este trabajo. Y él decía, velad y orad para que no caigas en tentación, decía él, ¿no? La tentación es la del ego. El ego en su manifestación, ¿cierto? Es eso, ¿cierto? Es esa su manifestación. ¿Y cuáles son los yoes? El ego, los mismos que él nos nombraba, que le llamaban pecados en ese tiempo. Bueno, en otro tiempo, ¿cierto? Le han llamado vicios, en otro tiempo defectos psicológicos, en otro tiempo le llamaron, ¿cierto?, agregados psíquicos. Y así, en distinto tiempo, al ego se le ha dado distinto nombre. Pero tiene la misma función en nuestro interior, sostener el estado de conciencia dormida. Cuando uno va aplicando esta muerte psicológica a cada detallito que está descubriendo, de manera sincera y honesta lo está haciendo, va a ir produciéndose, ¿cierto?, la eliminación de detalles pequeños que van a ir liberando conciencia. Tú mismo lo vas a vivenciar. Ahora, en la práctica que vamos a hacer, tú mismo te vas a dar cuenta. Eso es lo que va a ir produciendo una transformación, ¿cierto?, de la experiencia que nosotros tenemos, particularmente en la escena que estábamos estudiando. Y eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿cierto?, en nuestro proceso de meditación. Por eso al suplicarle a la Madre Divina, ¿cierto?, que elimine ese detallito que voy comprendiendo, va a ir produciendo, ¿cierto?, la liberación de la conciencia. ¿Y qué es lo que voy a ir
comprendiendo. Porque eso es lo importante, ¿cierto? Que sepamos qué es lo que vamos a ir comprendiendo. Que es esa manifestación que yo creía que era mía, que era yo mismo, en realidad es un yo, pero psicológico, un ego. Eso se produce por lo que se conoce como la identificación. Nosotros estamos identificados con el ego. Esa identificación nos hace suponer que nosotros somos uno con el ego. Nos sentimos idénticos al ego. Creemos que somos el ego. Creemos que somos esos celos. Creemos que eso es real en nosotros y que eso es nuestra persona. Cuando nos empezamos, ¿cierto?, a aplicar la muerte, nos vamos a dar cuenta que en realidad, la realidad nuestra, valga la redundancia, es la conciencia, que empieza a mirar a este ego y ahí se produce una separación. Esa separación es la que a uno le empieza a ayudar a despertar de lo que uno ha creído que soy. Creemos, uno cree que son esos celos, es uno. Cuando empieza a aplicar la muerte y a comprender que en realidad eso no es la conciencia, que ese no soy yo, entonces me doy cuenta que esto debe morir. Y ahí con más ganas, con más ahínco, con más determinación uno le pide a la divinidad, madre mía, mátame ese yo que me hacía pelear con mi pareja, que me hace decirle tal y cual cosa, que me hace sentirme de esta manera tan desagradable. Madre mía, mátame ese yo. Hágalo con total decisión. Esto va a ir produciendo una transformación muy profunda, porque luego cuando la escena pudiera volverse a repetir, y es muy probable que así ocurra, tú te vas a dar cuenta que vas a mirarla, vas a vivirla desde otro lugar, desde ese estado de separación, en donde vas a poder mirar tu psiquis in situ, en el momento, cómo está queriendo volver a manifestarse. Eso es porque ya te empiezas ¿cierto?, a separar y a liberarse de esa identificación. Ya te estás desidentificando con el ego. Y vas a poder aplicar la eliminación ya en el mismo momento que esa situación se dé, porque se va a volver a dar. Y eso siempre te vas a dar cuenta que empieza a producir esa transformación. Hay algunas claves importantes antes de que hagamos la práctica. No identificarnos con la escena. Imagínate, estoy estudiando los celos y voy y me pongo a ver una escena y resulta que termino sintiendo más celos ahora, porque resulta que me molestó, que volvió a mirar o habló, y le dijo, le sonrió. Y, ¿por qué me hace? Se acabó la meditación. ¿Ah? Claro, porque me identifiqué nuevamente. Puede pasar. La idea es que no caigamos en ello. No justificarnos. Dice, no, en realidad siempre me hace lo mismo. ¿Cómo no voy a sentirme celoso? Porque en mis narices lo hace. ¿Cierto? Uno dice, ya listo, está justificando tener celos. ¿Cierto? Evadirse. Una forma de autodefensa o de, ¿cierto?, para no caer, uno es evadirse del problema. ¿Cierto? Que en realidad es como hacerle vista gorda. Eso tampoco nos ayuda. Necesitamos, ¿cierto?, mirar las cosas tal como son y no inventarnos ideas para no, ¿cierto?, para hacernos los locos, como decimos nosotros. Hay algo bien importante en este estudio, en esta meditación, y es que en realidad nosotros tenemos que empezar a tener con nosotros un bisturí bien afilado para abrir, ¿cierto?, nuestro corazón, nuestro pecho, y lograr estudiarnos nosotros y descubrir lo que en nosotros hay, y de ahí eliminar al ego para salir adelante ya con nuestra conciencia. Pero esto no tiene que ver con los otros. Aquí, ¿cierto?, no estamos juzgando a los demás, estamos intentando y queriendo descubrir y comprendernos nosotros. Así que no caer en el juicio de los demás, eso es importante. Por lo mismo no hay que culpar. No sirve de nada culpar al otro. ¿Sabes cuánta conciencia se despierta cuando uno culpa a otra persona? Cero. Se duerme más la conciencia. No se despierta para nada. Entonces, hay un aspecto, una fórmula muy práctica que le ayuda a uno a darse cuenta
de lo que ha hecho, de lo que vive, de lo que hace, es cuando uno se pone, como decimos nosotros, en los zapatos de la otra persona. Si le hizo una escena de celos, póngase uno en la posición del otro, a ver qué se siente que le hagan la escena a uno. Véalo desde el otro lado. Y ahí a uno, ¿cierto? A veces como que le cortaran aquí y lo partieran en dos. Uno de los aspectos bien importantes que debemos tener en cuenta es que nosotros vamos a llegar a un punto en la meditación en donde vamos a lograr comprender de tal manera lo vacío, lo insulso, lo torpe que somos, lo desagradable que hemos llegado a ser, lo poco humanos, lo poco amorosos, lo poco, ¿cierto?, comprensivos, que va a empezar a surgir en nosotros sentimientos profundos por nuestra forma de ser y por lo que llevamos dentro. Cuando ocurre eso, en realidad hemos dado una nota muy buena. Cuando nosotros nos hemos logrado arrepentir profundamente, es porque en realidad estamos dando la nota. Ese arrepentimiento es lo que debiéramos experimentar. Arrepentirnos de cómo nos hemos comportado con esas personas. O, ¿cierto?, en alguna situación puntual, lo que hemos hecho vivir a otros. Todo eso, ¿cierto?, cuando comienza uno a sentir ese estado de arrepentimiento, ese es el punto. No lo podemos falsear eso va a nacer de manera espontánea cuando uno logra llegar, ¿cierto?, a la verdadera comprensión de lo que significa llevar y cargar al ego dentro de sí. ¿Sí? Ojalá todos los días practiquemos esto, la meditación, y solamente va a depender de nuestro propio interés. Cuando alguien se mete por aquí, por esta práctica, es que va a empezar a trabajar seriamente en eso que se llama el despertar de la conciencia. ¿Sí? Este trabajo de meditación se hace siempre, sí o sí, en estado de oración. Esta clave, por favor, no te olvides jamás. La meditación se hace orando. ¿A quién? A la Divina Madre, a la Madre Divina, a la Devi Kundalini, a la Ram Io, a María, a el nombre que tenga, ¿cierto? Porque en todas las culturas existió esa veneración a la parte femenina de Dios, porque en realidad era una forma de cultivar esa relación que en realidad era hacia adentro, era por dentro de nosotros. Entonces, cuando uno empieza a hacer este trabajo y entra en una relación, entra en esa relación de oración con su Madre Divina, es la misma Madre Divina la que empieza a mostrarle las distintas facetas de la escena y le empieza a mostrar más detalles y más detalles y más, y es con ella misma, con la Divina Madre, que uno empieza a orarle para que le elimine cada uno de esos mismos detalles. Bien, vamos a hacer una práctica en este minuto. Cualquier duda que surja, la vamos a ver después de la práctica. ¿Cuál va a ser la práctica? La meditación. Vamos a hacer los mismos pasos que dijimos hace instantes, ¿sí? Vamos a hacer, ¿cierto? Reconstrucción de la escena. Esa reconstrucción de la escena, ¿cierto? Es, si ya tú en este rato te has dado cuenta de una situación, de un yo que quisieras eliminar, que quisieras poder estudiar, comprender y eliminar, y tú dices, esto yo lo voy a trabajar. Listo, eso es. Entonces toma una escena donde ese yo se haya manifestado, ¿sí? ¿Ya tienes la escena? Por favor, debes tener una escena clara de esa manifestación de un yo, de orgullo, de una pelea, de ira, ¿cierto? Que me desbordó, de lujuria que me hizo, ¿cierto? Meterme en pornografía, en masturbaciones, ¿cierto? Sí, claro, hay que estar bien claro en ese punto. Luego viene un yo tal vez de celos, como decíamos. Tal vez sí, yo reconozco que tengo eso, me pasó tal momento, tal cosa, listo. Ya, tengo esa escena, ahí voy a trabajar, ¿vale? Por favor, ten tu escena. Y, ¿cierto? Antes vamos a hacer los pasos que mencionamos, ¿cierto? Inicialmente. La conjuración, ¿cierto? Belín, círculo mágico. La oración a la Madre Divina y al Padre para que nos ayuden. Vamos a hacer una relajación muy sencilla con una inhalación y exhalación. Y luego nos vamos a meter a reconstruir la escena. Cuando reconstruyamos la escena, entonces, de cada detallito, de cada yo que vayamos descubriendo,
le vamos pidiendo a la Madre Divina que nos elimine eso que estamos descubriendo allí. Eso mismo, al pedirle a la Madre Divina, nos va a ir mostrando ella misma más aspectos de la misma escena y nos va a ir guiando en el trabajo. ¿Vale? Ok, sería bueno si me levantan un dedo, si me hacen una seña. ¿Se entiende la práctica? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Paula, Catherine, Danisa, Rafael. Ya, parece que se va entendiendo. Pablo, Jordan, perfecto, muy bien, ya, se va entendiendo. Entonces tomemos la escena. Catalina, muchas gracias, Marcela Donaire. Bien, Guillermo, bien, vamos. Vamos entonces, Daniela, gracias, gracias, eso. Ahora ya me queda más claro que se está entendiendo. Muy bien, pues. Entonces, gracias. Vamos a sentarnos en un lugar cómodo. Si quieres recostarte, ojalá no te vaya a quedar dormido inicialmente, para por lo menos comprender la práctica. Entonces, Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Padre mío, Señor mío, te ruego, te suplico tu ayuda, tu fuerza, en concentración e imaginación para poder hacer este trabajo de meditación. Madre Divina, te ruego, te suplico tu ayuda, tu guía y tu protección en este trabajo. Vamos a inhalar y exhalar por nariz suavemente de 3 a 5 veces para lograr relajar el cuerpo. Inhala por nariz, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. 2 veces más. Vamos a reconstruir la escena y en los próximos minutos vamos a descubrir todos los detalles del ego y le vamos a ir pidiendo, rogando, suplicando a esa Madre Divina que todos llevamos, que elimine, mentalmente se lo pedimos, cada detallito que descubrimos, sin justificarnos, sin culpar a los demás, solamente queriendo despertar nuestra conciencia.
Bien, antes de abrir los ojos, agradezca uno siempre a su Madre Divina y a su ser por la ayuda brindada. En silencio, con sus propias palabras, muy sencillo. Ahora inhala, exhala por nariz y nos vamos a ir reincorporando. Y vamos a ver cómo nos fue. Importantes las dudas que puedan haber surgido, podamos aclararlas. Esta práctica, ¿cierto?, va a ser muy impactante si la empezamos a realizar de manera continua, diaria, y comprendiendo, ¿cierto?, qué es lo que estamos realizando. Eh, si alguien tiene dudas, no he visto si está en el chat. Buenas noches, dice Marcelo. Muy bien. Buenas noches. ¿Hay dudas? ¿Inquietudes? No. Ninguna. Marcela, Ivonne. Eh, bien, pues. Entonces, Rafael dice bien por acá. ¿Le fue bien? Sí. Ah, bueno, muy bien, pues esa es la idea. Cuando hagamos esta práctica, ¿cierto? Lo importante es que logremos eh, darnos cuenta de cómo los distintos yoes están interactuando entre sí. Dice Rafael, descubrí escenas que se me habían pasado por alto. Claro que sí, eso es muy bueno. Gracias, Rafael. Ahí hay una serie de cosas que vamos a empezar a ver que ni siquiera se nos había imaginado que ocurrían y las vamos a empezar a poder ver. De hecho, muy bueno lo que estás diciendo, Rafael, porque hay mucho de lo que vivimos a diario que pasa, como decimos nosotros, colado, no nos dimos cuenta. Por eso cuando reconstruimos la escena vamos a ver muchos elementos que no teníamos idea de que estaban ocurriendo. El ego, ¿cierto? Tiene muchos, dijéramos, es un libro de muchos capítulos, tiene muchos tomos. Entonces, cuando uno empieza a hacer estos estudios, poco a poco va a empezar a darse cuenta que aparece un yo en una situación, luego ese mismo yo sale en otra situación, pero de otra manera, y luego de otra, y de otra, y de otra, y va a empezar uno a armar realmente un verdadero historial de cada uno de los defectos psicológicos. Lo va a poder uno abordar en profundidad y en detalle, que eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque la idea es que empecemos a estudiar poco a poco los yoes desde un momento, ¿cierto?, determinado, y vamos a avanzar con ellos hasta que los logremos eliminar definitivamente. Tenemos que ser capaces de eliminar cada yo, cada defecto, desde principio a fin. ¿Qué quiere decir esto? Que un yo de envidia, por ejemplo, no es una sola manifestación. La envidia tiene muchas manifestaciones, muchas formas de ser, de manifestarse, y eso es lo que debemos aprender a descubrir. Cuando hayamos eliminado todas las formas de manifestación de la envidia, es que ese yo definitivamente va a morir en los primeros niveles, ¿cierto? O los distintos niveles de nuestra mente. Dice Marcelo, a ver, eh, a veces la interrupción de la meditación es del mismo pensamiento o de múltiples pensamientos, un ego más. Claro, claro, por eso es tan importante que uno sepa separarse y poco a poco va a ver eso que tú estás diciendo muy bien, Marcelo, que como tenemos una concentración muy débil, lo vimos en la clase anterior, por eso necesitamos practicarla a diario, en la medida que esa práctica se haga continua de la concentración, de estar concentrados a cada instante, la capacidad de meternos en esta práctica e ir de manera directa y cierto, sin ningún tipo de interrupción, va a ir siendo graduativa, de la mano de que tengamos un buen desarrollo de la concentración. Tenemos buena concentración, entonces la práctica de la meditación va a ser muy, cierto, certera. Entonces, eso nos va a dar ese resultado en donde nada, ni siquiera nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestros propios recuerdos del día, no sé qué, nada nos va a sacar. Y eso es muy agradable practicar de esa manera, porque como dice la gente, va cundiendo, va avanzando, se va sintiendo uno que de verdad va avanzando en la escena y la va descubriendo una cosa y otra cosa y otra cosa. Y nada lo desconcentra.
Gracias, Marcelo. Dice Pablo, bienvenido Pablo también. Volví a sentir las emociones que me provoca el yo, pero lo pude controlar. Ah, el yo, perfecto, ahora entendí. Pero lo pude controlar y no lleva a finalizar la mala acción. Y no te lleva a finalizar la mala acción. Ya, bueno, a ver, Pablo, qué interesante lo que dices. Porque claro, decíamos que una de las cosas que debiéramos lograr, no necesariamente va a ocurrir tan inmediato, es que no nos identifiquemos nuevamente o no nos vayamos a identificar nuevamente con la escena. Pero va a tender a ocurrir eso porque el yo va a estar también participando de alguna manera ahí, estamos. Por eso es importante hacer esta práctica en oración con la Madre Divina. ¿Por qué? Porque uno, para no identificarse, tiene que estar en recuerdo de sí. El recuerdo de sí es recordar que está la divinidad en nosotros. Ese es el recuerdo de sí. Ese estado particular de recuerdo de sí va a permitir que no nos identifiquemos con eso que estamos visualizando, esa escena que estamos recreando. Es práctica y poco a poco lo vamos a ir logrando y eso va a impedir, ¿cierto?, que se llegue a esa identificación. Pero tú lo lograste muy bien, Pablo, dado que, ¿cierto?, lograste controlar, como dijiste, ¿cierto? Y por lo tanto no te identificaste. Perfecto, Pablo, muy bien. Bien logrado ahí. Marcela dice, buenas noches, me tengo que retirar, dice, bien, Pablo. Muchas gracias por la clase, Omar, saludos para todos, saludos. Marcela, gracias por estar allí, gracias por participar también. El esfuerzo que hacen en poder comunicarse, el contactarse, en meterse a la actividad, nos alegra mucho. Bien, pues, dado que parece que está clarísima esta práctica, ya tenemos tarea. ¿Cuál es la tarea? Desde hoy en adelante vamos a desarrollar todos los días media hora de práctica de meditación. Todos los días. Ya sea al inicio del día, ya sea al final de la jornada. O a medianoche, va a depender de nuestra dinámica, ¿no? Más sin embargo, ¿qué es lo importante? Uno hace un recorrido por el día, una revisión del día, identifica la situación, la escena, el momento en donde se manifestó tal o cual yo, ira, orgullo, pelea, una discusión, un mal momento, un malentendido, ¿cierto? Una frustración, una pena, depresión, lo que sea. Y luego, ¿cierto? Lo va a llevar a esta meditación. ¿Sí? Esa meditación lo que busca es meterse a eliminar los detallitos que participan en esa escena. Bien, Daniela, gracias, dice, muy buen ejercicio. Así es, Daniela. Es muy bueno esta meditación. Entonces, el pan del sabio es diario. Por eso dice, dadnos el pan nuestro de cada día. Nosotros necesitamos aprender a extraer esa sabiduría, ese pan nuestro de cada día, practicando la meditación todos los días. No nos vayamos a acostar, no terminemos el día sin haber hecho media hora de meditación. ¿Ok? Los esperamos en las próximas clases. El día de la próxima semana ya seguimos con las actividades. Nos alegra mucho que hayan podido conectar. Les dejamos profundamente invitados y demás que felices también porque hayan podido conectarse a la actividad de hoy. Lunes, dice Paula Fogueo, ahí vamos a comunicar, Paula, vamos a ver cómo están los cuerpos, si estamos con la energía, ¿vale? Pero si se puede y están las energías, lo vamos a comentar. Así que gracias por la pregunta. Bueno, ahí está Marcelo, perdón, Paula Damaris, también está con nosotros, voy a pasar lista, porque, a ver, ¿dónde es que se aprieta esta cosa? Ahí está. ¿Cómo sería que ya no me acordaba? ¿Dónde se apretaba? Paula, Damaris, Daniela, Danitza, Dixon, Guillermo, Ivonne, Jordan, Juan L., Carlota, bien, Catherine, Mosquera, Marcelo, Pablo Rebolledo, Rafael, Ru Cada, Stephanie, Valentina. Les dejamos tremendamente invitados para la próxima clase, el próximo miércoles. Vamos a ver la clase número 23 que se llama Fanatismo y Mitomanía. Bien, bueno, voy a mirar que algunos comentarios aquí. Dice
Esta dice un libro de meditación que recomiende. ¿Sabes cuál es el mejor libro, Pablo? El que tú vas a escribir desde hoy en adelante con tus propias meditaciones. Dejemos de teorizar, vamos a ponernos prácticos. Entonces, cuando tú hagas tu estudio del ego, vas a aprender una fórmula en donde vamos a enseñarla luego, donde uno empieza a estudiar el ego y le saca los pensamientos que tiene el yo, la forma de sentir, la forma de desear, la forma de actuar. El yo que hay que estudiar, o la meditación que hay que practicar, es la propia vida de uno. Ese es el libro que tú vas a escribir, que todos vamos a escribir, que todos tenemos y debemos escribir, nuestras meditaciones diarias. ¿Vale? Te invitamos a ti y a todos a escribir desde hoy ese libro. ¿Vale, Pablo? Vamos que se puede, vamos a ser prácticos, pero hasta el cansancio. Dejar los cuadernos, los libros, eso fuera. Vamos a ponernos a meditar. ¿Vale? Un abrazo, Pablo. Bien, ahí está Juan L. Dice, ¿es esta la instancia para preguntar qué es fogueo? Sí, el fogueo es una instancia de preparación para las personas que desean compartir este curso. Así que los días lunes hacemos esas preparaciones y poco a poco las personas que van participando de las clases, la medida que se van viendo interesadas en el curso y participan activamente del curso, luego podrán entrar sí o sí a los fogueos, nos acompañan y nosotros felices. Así que esa es la situación. Juan L., Juan Elin y Juan Harry, que me imagino que tu nombre es Juan. Vale. Rafael, gracias a ti también. Marcelo, gracias a ti también. Eso. Damaris, me acabo de unir hoy. ¿Puedo tener acceso a las clases anteriores? Claro. Qué bueno, Damaris, mándanos un WhatsApp con esto mismo y para enviarte el enlace de las clases anteriores, ¿vale? Que está en el canal de YouTube. Esta clase se sube mañana y las anteriores han ido subiendo después de cada una de ellas. Así que ahí, Damaris nos escribe y te hacemos llegar el enlace, ¿vale? Jordan, un gusto, me tengo que retirar. Que descansen todos. Gracias, Jordan, nos vemos. Gracias, Paula, dice, gracias Omar, muy buena clase, genial, buenas noches para todos. Buenas noches. Muy bien, pues Paula. Daniela, muchísimas gracias. Hoy es mi primera clase, me encantó, dice Daniela. Bien, Daniela, bienvenida, qué bueno que te uniste. Maravilloso, te esperamos en la próxima. Nos vemos, Daniela, el día miércoles, no te olvides. Damaris, gracias a ti también. Bueno, un abrazo para todos, cuídense, descansen y vamos todos a practicar. Buenas noches, Guillermo. Abrazos, cuídate. Vamos con la meditación. No perdamos el tiempo. Metámonos a meditar. No le tengamos miedo. Si puede 2 veces al día, mañana y tarde, hágale. Hágale que va a salir la luz del corazón. ¿Sí? Chao, chao. Un abrazo. Cuídense.